Cuando la gente se va a comprar unos AirPods, muchas veces no saben la diferencia entre unos AirPods Pro y unos AirPods normales. Y de hecho, muchísima gente ni siquiera sabe que existen dos variantes. Si tú eres uno de ellos, quédate porque en este video puedes ahorrar mucho tiempo y mucho dinero. Empecemos. En este video te voy a contar de forma muy sencilla y a grosso modo cuál es la diferencia entre los AirPods Pro y entre los AirPods normales. Quiero que sepas qué esperar de cada una de las líneas, casi que sin importar si estamos hablando de los AirPods 1, 2, 3 o 4, que es la última versión, o de los AirPods Pro 1, 2 o 3. Vamos a hablar de forma muy general y cuando sea necesario que hagamos alguna precisión sobre el último modelo de ambas líneas, lo haré respectivamente, entonces no va a haber ningún problema con eso. Quiero empezar hablando de lo primero a lo que te enfrentas cuando tienes ambos modelos en la mano, y es el tema de la comodidad. Es un tema vital y es muy diferente entre ambos modelos, así que pilas, porque aquí es donde mucha gente suele tomar la decisión equivocada, así que ponte las pilas. Lo que sucede, y es algo que salta a la vista, es que los AirPods Pro tienen unas almohadillas que están hechas de espuma y de silicona, mientras que los AirPods normales no. Esta goma se usa principalmente para dos cosas. La primera es para generar un sello físico en tu oído, de tal manera que no solamente está la parte del software haciendo la cancelación, de lo que vamos a hablar más adelante, sino que esa goma como tal actúa como una barrera. Y la segunda es que además permite que el audífono entre un poco más en tu oreja y de esa manera pueda tener un sonido mucho más preciso, mucho más dirigido y mucho más profundo en comparación a los AirPods normales. Claramente esto hace parte de las ventajas, sin embargo también hay desventajas y están asociadas con esta parte de la comodidad. Hay mucha gente que no se aguanta estas gomitas dentro del oído, que les parecen muy incómodas y nunca logran acostumbrarse. De hecho, a mí me sucedió con la primera versión de los AirPods Pro que no me pude acostumbrar porque me generaban dolor e irritación e incluso tuve que llegar a devolverlos a Apple y seguir utilizando los AirPods normales. Sin embargo, y esto también hace parte de mi experiencia personal, es cuestión de darle un poco de tiempo a acostumbrarse a algo nuevo y de hecho con la versión 1 unos meses después y de hecho luego en la versión 2 y en la versión 3 logré acostumbrarme y de hecho no me cambio, amo los AirPods Pro, incluso sabiendo que son menos cómodos que los AirPods normales. Así que no te desanimes si tu primera impresión no es perfecta porque es algo que puede pasar y es cuestión de tiempo y que le des un poquito de oportunidad a este tipo de audífono. Y por otro lado tenemos los reyes de la comodidad que son los AirPods normales. Ya desde su primer diseño me parecían increíblemente cómodos y no han hecho más que evolucionar hasta esta última versión donde siguen siendo increíblemente cómodos, donde incluso muchas veces a uno se le olvida que los está utilizando. Los puedes utilizar en cualquier tipo de configuración, no importa dónde estés. Incluso te puedes llegar a recostar en tu almohada o en un sillón, en donde sea. Puedes apoyar la oreja y no vas a sentir mucha diferencia o una incomodidad como si puede suceder con los AirPods Pro gracias a dicha almohadilla. Y en términos de la sujeción, precisamente por la naturaleza de los AirPods Pro que se meten un poco más en tu canal auditivo, pueden tener cierta ventaja frente a los AirPods normales, pero yo te puedo decir que he movido la cabeza para todos lados, he hecho ejercicio, he corrido, he saltado con ambas versiones y en ningún caso he sentido que se me van a caer. No es un problema, pero si tú quieres la máxima sujeción y la máxima comodidad a la hora de hacer ejercicio, te puede ir mejor con los AirPods Pro. Pero para el resto del tiempo, el resto de las actividades, el punto de la comodidad va sí o sí para los AirPods normales. Ahora quiero que hablemos de la calidad del sonido, pero no como unos expertos, ni unos audiófilos, ni nada de eso, porque no lo somos, sino simplemente como personas que quieren entender si suenan bien o suenan mal y cuáles suenan mejor. Empecemos con los AirPods normales. Estos suenan muy bien. Creo que la calidad del sonido es muy equilibrada. Creo que cuando escuchas música, escuchas bien cada uno de los instrumentos. Cuando escuchas un podcast, escuchas las voces muy claramente. Y creo que para la mayoría de usuarios esto es más que suficiente. Ahora bien, los AirPods Pro cogen todas estas cualidades que te acabo de mencionar y los suben uno o incluso dos escalones. Pero específicamente, ¿en qué son mejores? Bueno, es fácil. Hablemos primero del bajo. El bajo es mucho más profundo. Escuchas música y escuchas películas en otro nivel completamente. La experiencia es completamente diferente. Pero luego, si eres más aficionado al sonido, entonces empiezas a sentir que los instrumentos se diferencian aún más
que puedes incluso empezar a notar el posicionamiento de cada uno de ellos, y es acá donde ves reflejado el trabajo de los ingenieros de sonido. Entonces me resulta muy fácil terminar esta sección diciendo el sonido de los AirPods Pro es mejor y ya por eso van a ganar. Sin embargo, creo que pues no es tan fácil como eso, porque no hemos metido en la ecuación el tema del precio, y por lo tanto creo que el sonido de los AirPods normales es suficientemente bueno, donde por ejemplo si le vamos a dar una calificación, el sonido de los AirPods normales es un 8 de 10 y simplemente unos AirPods Pro pues van a subirlo a 9 o a 10. Entonces quiero decir que es muy bueno el sonido de los AirPods normales, pero si tú quieres llevar esa experiencia al siguiente nivel sin que sea necesario, puedes hacerlo con los AirPods Pro. Si llegaste hasta acá y te está gustando el video, te invito a que te suscribas, que eso apoya mucho al canal. Sigamos. Ahora hablemos del tema de la cancelación de ruido y la transparencia, que antes era algo que tú no podías comparar entre los dos modelos, ya que normalmente los AirPods normales no traían ni cancelación ni transparencia, era algo exclusivo de los Pro, pero a partir de los AirPods 4 ya tenemos alguna suerte de cancelación y también tenemos transparencia, por lo tanto vale la pena hacer la comparación en este caso. Si quieres que te lo diga rápidamente, sí, los AirPods 4 ahora tienen cancelación de ruido y ahora tienen transparencia. Sin embargo, están fácilmente 1 o 2 escalones por debajo de lo que ofrecen los AirPods Pro. En mis propias palabras, yo lo defino como una versión light de la cancelación y de la transparencia. Esta ventaja viene de dos partes. Como te comenté antes, tenemos esta goma de silicona y de espuma, y eso hace o genera una cancelación a nivel físico, es decir, tienes algo metido en el oído y ya por ende escuchas menos el exterior. Pero luego está la parte del software, y esto complementa increíblemente al AirPod para que pueda hacer esa cancelación que incluso Apple llega a decir que es la mejor a nivel mundial en este tipo de audífono. Como un ejemplo de la vida real, con los AirPods Pro tú te puedes subir a un avión, encender la cancelación de ruido y a duras penas vas a escuchar el avión. Muy probablemente todo ese ruido generado por el motor, por estar volando, por el movimiento del avión, se va a eliminar, yo diría que en un 95 o 99%, y entonces va a ser una experiencia increíble. Además vas a escuchar muy claramente el contenido que estás escuchando, un podcast, escuchar música o estar viendo una película. Sin embargo, lo que sucede con los AirPods normales es que ese ruido se va a reducir mucho, voy a decir más o menos un 70%, pero pues cuando tienes la diferencia clarísima entre 70% de los AirPods normales contra el 95-98% de los AirPods Pro, lo puedes notar muy fácilmente, y entonces ahí es donde tú entras a decidir qué tanta importancia le vas a dar a que la eliminación del ruido sea casi completa versus a que simplemente se disminuya el nivel del ruido. Y si no, otro ejemplo de la vida real también sucede cuando sales a la calle. Si tú vas por una calle que es muy transitada y enciendes la cancelación de ruido con los AirPods Pro, vas a eliminar el sonido del motor y de las llantas y de todo el sonido que genera un carro o un camión. Cuando enciendes la misma cancelación con los AirPods normales, vas solamente a reducir ese ruido, pero no lo vas a eliminar como tal. Entonces ahí es donde está la diferencia. Y por lo tanto, si tú viajas mucho o estás mucho en movimiento, pues los AirPods Pro te pueden dar una mejor experiencia que los AirPods normales. Pero si tú más que todo estás en casa y simplemente quieres eliminar de pronto el ruido que hay de la calle o de los vecinos o que está generando algún familiar o un amigo, los AirPods normales van a cancelar más que suficientemente. Y en términos de la transparencia, que es la capacidad del audífono de dejar ingresar el sonido e incluso amplificarlo para que tú escuches tal cual como si no tuvieras nada puesto, creo que no hay mucha diferencia. Creo que en ese caso, tanto los Pro como los normales actúan muy bien, se desempeñan muy bien, y no tendría que decirte que te compres unos u otros porque uno sea mejor que el otro, porque sinceramente eso no sucede. Y en términos de la transparencia, que es la capacidad del audífono de amplificar el sonido que viene desde afuera hacia tu canal auditivo y que de esa manera no se note que tú tienes algo puesto y no te estorbe, creo que los dos cumplen muy bien. Yo creo que realmente no hay una diferencia entre los dos, y por lo tanto no puedo decirte que te compres uno u otro solamente basado en eso. Ambos cumplen muy bien. Pero sumando ambas cosas, tanto la transparencia como la cancelación,
Creo que el punto en este caso se lo tengo que dar a los AirPods Pro porque simplemente son los reyes en este sentido. Es muy bueno que los AirPods 4 ahora tengan esa capacidad, pero al mismo tiempo, como estamos hablando en general de los AirPods normales, pues la versión 1, 2 y 3 no cuentan ni por un segundo con estas capacidades. Entonces tienes que tener muy en cuenta eso y por lo tanto los AirPods Pro van a ganar indudablemente. Haciendo este video se me vinieron a la cabeza los temas de salud auditiva con los que cuentan los AirPods Pro 2 y AirPods Pro 3, ya que son los únicos que han recibido una certificación a nivel médico para ser utilizados como una ayuda auditiva o como un reemplazo de un audífono para una persona que no escucha bien. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, realmente es muy fácil. Cuando entras al software te puedes dar cuenta que los AirPods te ofrecen un test para saber cómo está tu función auditiva, para saber si has perdido audición o no, y de esta manera, después del test, después de la evaluación, te ofrece una compensación en esos sonidos o esos niveles auditivos donde tú tienes alguna falencia. Entonces con eso tú puedes ponerte los AirPods y si hay ciertos sonidos a ciertas frecuencias que tú no escuchas bien, los AirPods los van a captar y los van a amplificar de tal manera que tú puedas escuchar un poco mejor con ellos. También tienen la capacidad de protegerte de ruidos demasiado fuertes. Cuando tú activas esta opción, lo que sucede es que si llevas los audífonos puestos y por ejemplo pasas enfrente de una construcción donde estén martillando o estén utilizando algún tipo de taladro, entonces los AirPods van a captar este ruido y te van a entregar el ruido pero con un volumen mucho más bajo de tal manera que no afecte tu audición. Y yo no sé, pero a mí eso me resulta espectacular, muy bien pensado. Por otro lado, ambos son bastante resistentes tanto al sudor, al agua como al polvo. Sin embargo, los AirPods Pro tienen la capacidad de ser sumergidos hasta 1 metro por 30 minutos. Entonces, si por ejemplo tus AirPods se te van en la lavadora, se te olvidó sacarlos del pantalón, muy probablemente no van a tener ningún problema. Y aunque he visto algunos reportes de que también sobreviven los AirPods normales, al menos te puedo decir que no tienen esa certificación y yo no tentaría la suerte con eso. Entonces simplemente es un mensaje de mucha más tranquilidad con los AirPods Pro, pero ambos tienen cierto nivel de resistencia. Pero bueno, para aclarar, los AirPods normales lo que resisten son las salpicaduras, mientras que los Pro resisten la inmersión, en teoría. No lo pruebes, pero en teoría. Y ahora con la última versión de los AirPods Pro 3 tenemos un sensor de ritmo cardíaco. Esto quiere decir que si tú te pones los audífonos e inicias una sesión de ejercicio directamente en el celular, este te va a decir cómo está tu ritmo cardíaco y puedes hacer lo que quieras, algún tipo de estudio o simplemente estarlo revisando a medida que, por ejemplo, vas trotando, que estás haciendo un baile o que estás haciendo algún tipo de ejercicio de alta intensidad. Entonces, con estas funciones extra, le damos otra vez un punto a los AirPods Pro, porque tienen ese apellido Pro no porque sean profesionales, sino porque te dan un valor añadido cuando los compras, te dan funciones que van más allá del núcleo de lo que tienen que hacer, que es sonar bien, y entonces estás llevando un poquito más de valor frente a los AirPods normales. En la parte de la batería y la carga tenemos una mezcla de cosas. Aquí no creo que haya necesariamente un ganador frente al otro. ¿Por qué? Porque el reporte inicial nos dice que los AirPods Pro aguantan hasta 8 horas funcionando con una sola carga, mientras que los AirPods normales funcionan nada más durante 5 horas. Por lo tanto, uno diría, claramente ganan los AirPods Pro. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la batería también tiene que ver con el case. Cuando metemos el case a la ecuación, contamos con un total de 24 horas de carga para los AirPods Pro, pero con 30 horas de carga para los AirPods normales. Entonces, si se trata de una sola carga, vas a tener una ventaja con los AirPods Pro, pero si tú vas a cargarlos una sola vez hasta el 100%, incluido el case, entonces vas a tener más batería con los AirPods normales. Y por el lado de la carga, creo que tampoco se sacan una ventaja porque ambos cargan a la misma velocidad. Ambos cargan USB tipo C, tienen cargador inalámbrico y por lo tanto los puedes poner casi que en los mismos cargadores, incluso los puedes cargar en el cargador del Apple Watch. Entonces, como conclusión, vamos a hacer un resumen de cada una de las secciones. En términos de comodidad, los AirPods normales se llevan el punto indudablemente, porque incluso hay gente que ni siquiera es capaz de aguantarse los AirPods Pro, que de entrada dicen, si los audífonos tienen una goma que se introducen en el oído, yo no me voy a poner eso. La gente es incluso así de radical, entonces le vamos a dar el tema de la comodidad a los AirPods normales.
Luego está una parte central de los audífonos, que es la calidad del audio, y aquí indudablemente van a ganar los AirPods Pro. Ya te comenté, tienen una calidad superior, tienen mayor diferenciación, tienen mucho más bajo y ya con esto simplemente destrozan a los AirPods normales. Luego está el tema de la cancelación del ruido, donde a priori sí, obviamente le tenemos que dar el punto a los AirPods Pro. Sin embargo, ahora los AirPods normales en su versión 4 tienen una cancelación que es bastante decente y probablemente para la mayoría de personas es más que suficiente. Además de eso, pues ambos cuentan con muy buena transparencia. Por lo tanto, sí, le damos el punto a los AirPods Pro, pero tiene su mención de honor los AirPods normales. Y finalmente, en términos de carga, vamos a tener dos escenarios distintos. Si lo que más te importa es la carga a partir del momento en el que tú sacas el AirPod del estuche y cuánto te dura, versus cuánto te dura en total incluido el case. Por ejemplo, si no vas a tener acceso a un cargador, tú quieres que tu case dure lo más posible. Pero si no ese es el caso, sino que tú quieres tenerlos la mayor parte del tiempo posible puestos, entonces vas a querer los AirPods Pro. Y con todo esto, creo que si hacemos ese golpe a golpe, los AirPods Pro sacan una ventaja que no es tan grande como cualquiera podría pensar, siendo unos Pro contra unos normales. Pero lo interesante es que es aquí donde vamos a meter el factor del precio. Por un lado vamos a tener los AirPods normales por cerca de $140 cuando están en descuento. A veces pueden llegar a ser un poco menos y cuando pase mucho más tiempo pues los descuentos serán mejores, pero vamos a marcar 140 versus aproximadamente $220 que valen los AirPods Pro normales también en descuento en el momento de publicación de este video. De nuevo, entre más tiempo pase, mejores descuentos vas a encontrar, pero eso es con lo que contamos en este momento. Y siendo así, cuando tenemos en cuenta que por los AirPods Pro estás pagando casi un 50% más en comparación a los AirPods normales, creo que la mejor decisión son los AirPods normales. ¿Por qué? Porque es un producto increíblemente equilibrado. Ahora cuenta con cancelación de ruido, ahora cuenta con transparencia, suenan muy bien y además son más cómodos. Además de eso, las prestaciones de sonido son muy buenas y si a ti no te interesa ninguna de esas funciones extra, como el sensor de ritmo cardíaco, como puede ser las ayudas auditivas, si tú oyes perfectamente y no necesitas que un dispositivo te esté ayudando con eso, entonces creo que no hay una razón de peso para que estés pensando en comprarte los Pro por más dinero cuando te puedes comprar los AirPods normales, los 4, y tener casi todas esas funciones simplemente un poquito más light. Pero por otro lado están las personas que piensan como yo, que le gusta el sonido, que le gusta llevar esa experiencia al siguiente nivel y que digamos esas funciones extra le pueden llegar a parecer bastante interesantes y por lo tanto pagar ese 50% extra tiene sentido. Es un poco también un tema de gustos. Hay gente que le gustan más las cosas Pro, el teléfono más grande, el MacBook Pro. Ese tipo de personas que quieren tener simplemente lo mejor, pues también van a tener unos AirPods muy buenos con la versión Pro y los van a disfrutar muy bien. Entonces espero que este video te haya dejado claro qué esperar de cada una de las versiones, casi que sin importar si estás hablando de los AirPods Pro 2 o 3 o de cada una de las versiones de los AirPods normales, donde claramente hacemos la mención de honor a los AirPods 4 que elevaron el nivel del juego al incluir una versión bastante decente de transparencia y además de cancelación de ruido.